Pues el 59, repito, el tema 58 no tiene absolutamente nada. No vamos a comentar ahora ya si se necesita abogado y procurador para acudir al contencioso administrativo a estas alturas, ¿no? Lo que es la actividad administrativa impugnable, sí, por favor, echarle un vistazo, pese a que lo hemos comentado la clase pasada. Y el objeto del proceso contencioso administrativo, pues no tiene dificultad alguna. El 59 tampoco. Dicho de otro modo, a mí el único tema que me parece que tiene cierta dificultad en el contencioso administrativo es el recurso de casación. Todos los demás es que no tienen ningún tipo de dificultad. Veamos, aquí se nos exige el procedimiento en primera única instancia, diligencias preliminares, es decir, utilizan dos temas para ver el procedimiento en primera única instancia, que sería el procedimiento ordinario. Sabemos que tenemos básicamente dos procedimientos, el procedimiento en primera única instancia, que llamamos ordinario, y el procedimiento abreviado. Interposición del recurso, reclamación del expediente y emplazamiento a los demandados. Admisión del recurso, se nos pide en este temita. Con lo cual, repito, esto es muy corto, tiene 15 folios, entre los folios que empezamos con el primero y el resumen, no se queda nada. Entonces, vamos allá de una manera muy rápida. Lo que acabo de decir. Tenemos en la jurisdicción contencioso administrativa, o mejor dicho, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, dos procedimientos ordinarios, que serían el procedimiento en primera única instancia, que se llama también así, digamos, de forma, pues, procedimiento ordinario, para distinguirlo del procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado, que tampoco tiene ningún tipo de dificultad, se regula en un artículo muy largo, eso sí, que es el 78. Y luego tendríamos una serie de procedimientos especiales, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir aquí, los iremos viendo, pero procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, autorización del 8.2 de la Ley 34/2002, es decir, se regula en el 122 de la ley, 122 bis. Procedimiento de autorización de conformidad con una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, también simplemente lo mencionamos, 122 ter. La cuestión de ilegalidad, esta sí que tendríamos que conocerla con detenimiento. Suspensión administrativa previa de acuerdos, el 127. Garantía de la unidad de mercado, que es el 127 bis a quater. Y el procedimiento de declaración de extinción de partidos políticos, que es el 127 quinquis. Aquí no me resisto a decir, cuidado, estamos en administrativo, estamos en contencioso administrativo. Nadie piense que se trata de una ilegalización de partidos políticos que se regula en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el procedimiento en materia de elecciones que simplemente comentamos, ¿no? Como diligencias preliminares, aquí verdaderamente, bueno, pues ya comento que es necesario haber agotado la vía administrativa, por tanto, poco cabida tienen las diligencias preliminares, pero sí que se acuerdan algunas, ¿no? Y estaríamos en la declaración previa de lesividad que se exige a la hora de presentar un recurso de lesividad. Ya hemos dicho que cuando la administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la jurisdicción contenciosa, deberá previamente declararlo lesivo para el interés público. Dicho de otro modo, la administración no puede por sí revocar o anular sus propios actos firmes que resulten favorables, pues, a los administrados. Es necesario que acuda ante la jurisdicción contenciosa administrativa para que sea un tribunal el que los declare lesivos y, por tanto, nulos, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué tendríamos que conocer aquí en este primer epígrafe? Pues el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y dentro de este cuatro datos. Además de cuatro datos, empezamos con el primero, que son 4 años, ¿no? La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá previa audiencia de las personas que aparezcan como interesados en el mismo. Entonces, la administración tiene 4 años para declarar lesivo el acto. ¿De acuerdo? Bueno, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados para que tengan conocimiento de ellos. Entonces, 4 años para declarar lesivo el acto, sin posibilidad de recurso, sí, con notificación informativa. 6 meses sería el segundo plazo que tenemos que recordar. 6 meses caducidad del procedimiento. Transcurridos 6 meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad del mismo.
Y evidentemente la declaración de lesividad se acordará por el órgano de cada administración competente en la materia. Por ejemplo, en el caso de la administración local, la declaración de lesividad se adoptará por el pleno de la corporación o por el órgano colegiado superior de la entidad. Y evidentemente en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas, estaríamos en lo mismo, ¿no? Esto un poco sería la idea general, como diligencia preliminar, esta necesaria declaración de lesividad. Aquí tenemos el pequeño esquema. En otra posibilidad que hay de diligencia preliminar, pero teniendo en cuenta que mientras que la declaración de lesividad es obligatoria, esta es facultativa. Litigio entre administraciones públicas que se regula en el artículo 44 de la ley, un requerimiento previo. Digo yo aquí, o dice la ley, no sé, siguiendo a la ley lo digo yo, no cabe interponer recurso en vía administrativa. Perdón, entre los litigios entre administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa. Ahora bien, cuando una administración interponga recurso contencioso administrativo, aquí sí, frente a otra, podrá requerirla, por tanto podrá, facultativo, previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a que viene obligada. El objeto del requerimiento es que las administraciones lleguen a un acuerdo y, lógicamente, evitar el litigio. El requerimiento se dirige al órgano competente mediante escrito razonado y deberá producirse en el plazo de 2 meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración requerente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. Sería el primero de los plazos que hemos de recordar. 2 meses. El requerimiento se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción el requerido no contesta. Queda a salvo algunas especificidades en la legislación sobre régimen local. Y luego también hay aquí una especialidad, un punto segundo del párrafo primero del artículo 44, que es cuando la administración contratante, el contratista o terceros pretenden recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales, interpondrán el recurso directamente en este tipo de legislación sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo. Esta sería una especialidad introducida en la ley. ¿Vale? Seguimos un poquillo hacia abajo. Bueno, aquí tendríamos el esquema. Y luego tenemos, a ver, que lo tengo aquí, ya la posibilidad de interponer el recurso y reclamar el expediente. ¿Vale? Fases del procedimiento. Esto, como cualquier procedimiento, prácticamente tendríamos una fase de alegaciones, que sería la demanda y la contestación a la demanda, la fase probatoria, la fase de conclusiones y la fase decisoria. Todos los procedimientos tienen más o menos el mismo esquema, ¿no? Plazo de interposición del recurso. Bueno, tenemos un cuadro que nos lo aclara, pero si queréis lo comentamos un poquillo, creo que tenemos tiempo. Bueno, de modo general todo el mundo sabe que el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, el plazo general es de 2 meses contados desde el día siguiente de la publicación de la disposición que se pretende impugnar o el de la notificación publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. Si el acto es expreso. Si no lo es, si el acto es presunto, el plazo es de 6 meses y contará para el solicitante y para otros interesados a partir del día siguiente, aquel en el que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Yo siempre digo aquí, bueno, la ley lo mantiene y yo lo mantengo, este plazo de 6 meses, y en consecuencia es lo que nos van a preguntar. Sepamos todos que hay una sentencia, digamos, si la memoria no me falla, bueno, iba a decir el número, pero para no equivocarme mejor no decirlo, que establece claramente que la administración tiene la obligación de resolver. La ley de procedimiento administrativo, ya esta, pero la anterior, también le imponía la obligación de resolver. Consecuentemente, si la administración no resuelve, la que incumple es la administración y, por tanto, queda el plazo de interposición del recurso abierto para el administrador. Sine die, hasta que la administración resuelva. Y a partir de ahí, lógicamente, computan los plazos, ¿no? Aquí hablamos también del recurso potestativo de reposición. Recordad que el recurso potestativo pues es potestativo y se interpone en el plazo de 1 mes. Desde que, es decir, la parte administrada puede, en lugar de acudir en el plazo de 2 meses a la jurisdicción contencioso administrativa, puede intentar un último recurso administrativo de carácter, como digo, potestativo. Puede utilizarlo o no. El plazo sería 1 mes.
para su interposición, ¿de acuerdo? Entonces el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo empezará a computar desde el momento en que se resuelva el recurso potestativo de reposición o de que un plazo en el que hubiera debido ser resuelto. Estaríamos entonces ante un acto presunto, como antes hemos comentado. No tiene más. Vía de hecho. Bueno, aquí en la vía de hecho tendríamos una posibilidad de requerimiento previo. El plazo para interponer el recurso, si se dirige contra una actuación vía de hecho, sería de 10 días, o será de 10 días a contar del día siguiente al transcurso de los 10 días que el artículo 30 concede a la Administración para atender el requerimiento. Dicho de otro modo, se requiere a la Administración para que cese en su actuación en vía de hecho. ¿Qué plazo tiene la Administración para cesar en la misma? 10 días. En el caso de que no se produzca el cese en la actuación en vía de hecho, ¿qué plazo tiene el recurrente para interponer el recurso? Nuevos 10 días. No tiene mucho más. Y si no ha habido requerimiento previo, el plazo será de 20 días. Muy fácil, desde el momento en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. Recurso de lesividad, 2 meses. Para interponer el recurso de lesividad contencioso administrativo. Ya hemos visto los plazos en el ámbito administrativo. Aquí estamos ya para interponer el recurso contencioso administrativo. Y en los litigios entre administraciones, el plazo es de 2 meses, salvo que por ley se establezca alguna otra cosa, porque aquí en la legislación, sobre todo de ámbito local, hay algunas peculiaridades, pero a nosotros se nos exige el plazo general, por tanto serían 2 meses. ¿De acuerdo? Evidentemente, si ha habido precedido de requerimiento del que acabamos de hablar, el plazo se contará desde el día siguiente a la que se reciba la comunicación del acto expreso, se entienda presuntamente rechazado. Ya hemos comentado el plazo del mes que tiene la Administración para, digamos, cumplir o por ese plazo se dará por rechazado el requerimiento, ¿no? Inactividad de la Administración. Bueno, pues aquí en estos supuestos los 2 meses se contarán a partir del día siguiente de los plazos señalados en dicho artículo, es decir, 3 meses en el caso de que la disposición no precise de actos de aplicación o 1 mes cuando la Administración no ejecute sus propios actos firmes. Esta sería la idea. Y yo creo que en este cuadrito se recoge perfectamente, ¿no? A veces lo comento por este cuadrito y a veces lo comento como hoy a través del texto. Al final es lo mismo porque es muy fácil. ¿Cómo se inicia el procedimiento en primera única instancia? Pues si a mí me preguntan esto y no me dicen nada más, yo digo mediante escrito de interposición y con posterioridad se interpondrá la demanda. Esta sería la forma general, pero ahora veremos que hay algunos supuestos en donde se puede interponer o se interpondrá mediante demanda. Pero la forma de interposición de un recurso en primera única instancia es a través de un escrito de interposición reducido, como aquí se dice, a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso. Estas son unas cuestiones antiguas, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a presentarlo si no lo solicitas? Es una forma de redundar, ¿no? Bien, escrito entonces, ¿qué documentos presentamos al escrito? Bueno, básicamente, como siempre, yo cuando veo documentos a presentar en una demanda, en un escrito de interposición, en un que sea, tendremos 2 tipos de documentos siempre, documentos procesales y documentos de fondo. Y yo siempre los pienso así, de tal forma que los estructuro mentalmente y luego, bueno, pues me puedo equivocar, me puede faltar alguno, ¿no? Pero no me suele pasar. Documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unida a las actuaciones, otro recurso pendiente ante el mismo juzgado o tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse, digamos, que se expida una certificación para su unión a los autos. Acabamos de comentar en una pregunta del tercer ejercicio ya la posibilidad del apoderamiento electrónico, que exista que admite una compañera, que exista un registro de apoderamientos electrónicos. Legitimación del actor, cuando sea necesario, cuando la ostente por habérsela transmitido a otro, por herencia o por cualquier otro título. Y ya nos vamos, estos serían documentos procesales, por decirlo de alguna forma, y ya nos vamos, si queréis,
a la copia de la disposición del acto expreso que se recurra, con indicación del expediente en el que haya recaído, periódico oficial en el que se haya publicado, etc. Si el objeto del recurso es inactividad de la administración o la vía de hecho, bueno, pues el órgano o dependencia al que se le atribuya la inactividad o la vía de hecho, evidentemente documentándolo sí debidamente en el caso de la inactividad, es decir, que se ha solicitado repetidas veces y la administración no contesta, etcétera, o se ha requerido para que cese en la vía de hecho, o ya se le ha requerido en 3 ocasiones diferentes a la actual y la administración sí no ceja en su empeño de actuar indebidamente. O sea, y ya el documento que, bueno, pues que tenga el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones a las personas jurídicas, que básicamente es algún tipo de poder, si fuere necesario, y en su caso, pues el pago de la tasa, si fuera procedente, que como sabemos la ley 10/2012 pues está prácticamente derogada. Bien, el letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la validez de la comparecencia, es decir, si el escrito, lo dice así la ley, pero si el escrito cumple los requisitos y evidentemente admitirá a trámite el recurso. Recordad que se denomina recurso contencioso administrativo. Luego tendremos dentro del recurso contencioso administrativo la posibilidad de los recursos procedimentales. Bueno, no hay mucho más. Si entiende que no concurren los requisitos, pasa al señor juez para que decida, o al tribunal, o concede un plazo de subsanación. Esto es lo típico, que no me voy a meter más. Supuestos de iniciación a través de demanda, es decir, estas son las excepciones a la presentación mediante escrito. Dice, no, digo yo aquí, no siempre es necesario iniciar el proceso mediante escrito. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad en vía de hecho, en la que no existan terceros interesados, y este es el quid de la cuestión, el quid de la cuestión podrá iniciarse también mediante demanda que se concretará a la disposición, acto, conducta impugnados y se razonará su disconformidad a derecho, lógicamente, ¿no? Con la demanda se acompañarán los documentos a los que hemos hecho referencia que se contienen en el artículo 45. Volvemos otra vez a lo mismo. Fijémonos, podrá iniciarse también mediante demanda. Recurso de lesividad se iniciará por demanda. Hay una diferencia sustancial. En este caso es obligatorio, en el anterior es facultativo. Se fijará con precisión la persona, personas demandadas, el domicilio, y se acompañará la declaración de lesividad y el expediente administrativo. ¿Vale? Bueno. El esquemita, anuncio y publicación del recurso. Bueno, a instancia de parte o de oficio por el señor letrado, ¿no? Una vez presentado el recurso, en el día siguiente hábil, el letrado acordará, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso y remitirá el oficio para su publicación en el órgano competente sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente. Esto es lo en el periódico oficial que proceda atendiendo el ámbito territorial de competencia del órgano provincial. Digamos, estamos en el TSJ, pues sería a nivel comunidad autónoma o estatal, básicamente. Y una cosa importante también, que lo subrayo yo aquí, el letrado podrá acordar también de oficio la publicación si lo estima conveniente. Que esto es importante y a veces se nos olvida. Entonces, Alfredo, dime. perdona que te interrumpa. Si el letrado decide el de oficio la publicación, ¿los gastos también son del recurrente? Desde mi punto de vista, sí, no lo especifica la ley, pero sí, los gastos que produzcan el recurso son del recurrente sin perjuicio de la condena en costas a que pudiera haber lugar. Vale. Pero sí, si lo que se me pregunta es como el letrado lo acuerde de oficio, los gastos lo paga la administración, no lo dice la ley así y entiendo que no es así. Serían costas del proceso, serían costas del proceso. Vale, perfecto, ¿Vale? gracias, disculpa. Nada, no, nada. Interposición del recurso mediante demanda, aquí es un poco lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Habíamos hablado de 2 supuestos, básicamente, de interposición mediante demanda, el recurso de lesividad, que es obligatorio, y la posibilidad facultativa de que se presente un recurso contra una disposición activa o vía de hecho o inactividad, recurso, acto, inactividad o vía de hecho, para decirlo así, en la que no existan terceros interesados. Entonces aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es que deberá
procederse a la publicación del anuncio de interposición en el que se concederán 15 días para la personación de quienes tengan interés legítimo. Este sería la idea, conceder un plazo de 15 días para que aquellas personas que que tengan interés legítimo en sostener la conformidad al derecho, la actividad administrativa recurrible, es decir, la disposición, acto o conducta impugnados, bueno, pues puedan personarse. Entonces, concesión de 15 días para personación. Transcurrido este plazo de 15 días, el señor letrado procederá a dar traslado a la demanda y los documentos para que sea contestada primero por la Administración y luego por todos los demás que se hubieran personado. También es importante, a efectos de una pregunta test, este matiz. Es una tontería, si queréis, pero a efectos de una pregunta test, pues es importante, ¿no? Reclamación del expediente administrativo. Bueno, pues nada, el letrado, cuando acuerda la publicación del recurso o mediante diligencia, si la publicación no es necesaria, pues requerirá a la Administración para que le remita el expediente administrativo, ordenándole que la propia Administración emplace a los interesados. Se reclama al órgano autor de la actividad que se pretenda impugnar, pues, perdón, que se pretenda, no, que se ha impugnado ya, y se hará siempre mediante una copia autenticada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores antes de devolverlos a su oficina de procedencia. Plazo. El expediente deberá ser remitido en 20 días a contar desde la comunicación que la comunicación judicial tenga entrado en el registro general del órgano requerido. Pero fijémonos que nos dice también la entrada en el registro general se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional. Es decir, el registro de entrada de la Administración dirá al órgano jurisdiccional que sea, o lo contencioso administrativo, el que sea, con esta fecha ha tenido entrada suscrita de tal, habiéndose dado traslado, queda registrado el número tal, para que el órgano jurisdiccional contencioso administrativo tenga conocimiento de la entrada. ¿Vale? Muy bien, seguimos aquí con los esquemitas. Reiteración del requerimiento. Bueno, sobre todo en auxilio y tramitación se fijan mucho en estas cosas. Transcurrido el plazo de remisión, 20 días, como hemos dicho, sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación. Y si no se enviara en 10 días, tras constatarse la responsabilidad, previo apercibimiento del letrado, personalmente para formulación de alegaciones, este requerimiento se notifica así, el juez o tribunal impondrá la multa coercitiva de 300 a 1.200 euros. Fijémonos bien en este párrafo, la multa la interpone el juez, el expediente lo reclama el señor letrado, 20 días en primer lugar, 10 días en segundo lugar, y el apercibimiento que se notifica personalmente para formulación de alegaciones. Alegue usted porque no se ha remitido el expediente. Verificado todo esto, se pasa entonces las actuaciones al juez, que puede imponer una multa, o impondrá, dice la ley, utilizando el imperativo, una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros, y siempre digo aquí, cuidado, a la autoridad o empleado responsable. ¿Y por qué digo esto y me fijo en esto? De modo general, cuando se revisa la actuación administrativa, nunca se revisa la actuación de la autoridad o empleado responsable, como dice ahí. Se revisa la actuación de la administración y en muy escasas ocasiones o casi nunca se exige ningún tipo de responsabilidad, digamos, personal a las personas que han actuado. Se entiende que han actuado, bueno, pues de forma correcta, según su leal saber y entender. Entonces, bueno, pues, lógicamente hay supuestos donde se aprecia, entonces ya iría por la parte penal de la jurisdicción. Pero aquí simplemente lo que estamos diciendo, está usted incumpliendo y es usted el responsable. Por tanto, 300 a 1.200 a la autoridad o funcionario público. Si bien nos dice aquí abajo que si ya no podemos saber quién es, pues entonces se la pondremos a la Administración. ¿Vale? Dice la norma también importante, contra los autos en los que se acuerda la imposición de multas, podrá interponerse recurso de reposición. Recurso de reposición porque el de súplica no existe ya. Y a partir de aquí, emplazamiento a los demandados y admisión del recurso.
¿vale? Bueno, pues la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará, importante este plazo que se nos queda aquí olvidado, siempre nos acordamos del de 9 días, pero se notificará en los 5 días siguientes a su adopción a los interesados, emplazándoles para que comparezcan ante el órgano jurisdiccional en 9 días. Notificaciones de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo. Y ahora tendríamos aquí unos supuestos muy específicos, si queréis, supuesto de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se nos dice es en aquellos recursos especiales o reclamaciones en esta materia, se emplazará como parte demandada a las personas distintas del recurrente que hubieren comparecido en el recurso administrativo. A todos los demás, por el recurrente, lógicamente, ya está en calidad de recurrente, a todos los demás para que puedan personarse como demandados en 9 días. En el recurso de lesividad, la diferencia es que el emplazamiento se hará personalmente. Y aquí ya hemos hablado de los terceros, perdón, de los terceros interesados, en donde se les conceden 15 días cuando se trata de impugnar una disposición general, ¿no? Y ya en el caso del emplazamiento por edictos, bueno, pues evidentemente se manda a insertar el correspondiente edicto en el mismo periódico oficial que procede atendiendo al ámbito territorial de competencia del juzgado, ¿no? Del juzgado no, perdón, del órgano autor de la actividad administrativa recurrida, que, bueno, suele coincidir, pero puede no serlo. Emplazamiento y personación de la administración, esto también se preguntó en un montón de ocasiones, ¿no? El emplazamiento de la administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente y la administración, y la administración se entenderá personada por el envío del expediente. Envío del expediente, comprobación de los emplazamientos por el señor letrado. Bueno, pues evidentemente, hechas las notificaciones por parte de la administración, se enviará el expediente al juzgado, lógicamente incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamientos, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado. El señor letrado comprobará que se han efectuado las notificaciones y si advirtiere que son incompletas, ordenará a la administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados identificables. Admisión del recurso, ¿vale? La ley establece un trámite de admisión para rechazar sin discusión las acciones más evidentemente infundadas. Lógicamente aquí yo siempre suelo distinguir, no confundamos este trámite que es un trámite de inadmisión ya con el trámite anterior cuando el señor letrado de justicia, si entiende que no se cumplen los requisitos, concede un plazo de subsanación y si no se subsanan pasan al juez. No, este trámite ya es distinto porque como muy bien vemos aquí, el juzgado o sala, es decir, aquí ya inadmite el juzgado o sala cuando pues constate la falta de jurisdicción e incompetencia del juzgado tribunal, falta de legitimación, haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación, haber caducado el plazo, cuando se hubieran desestimado en el fondo son otros recursos sustancialmente iguales mediante sentencia firme, cuando se impugne una actividad material constitutiva de vía de hecho, si evidentemente no constituye tal vía de hecho, sino que se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con lo que establece la ley. Bueno, cuando se le impute a la administración no realizar sus obligaciones, bueno, pues cuando no haya obligación de realizarlas, ¿vale? Sin embargo, se produce aquí un trámite, dice, antes de pronunciarse sobre la inadmisión, hará saber a las partes el motivo en el que pudiera fundarse para que en el plazo común de 10 días aleguen lo que estimen procedente y acompañen la documentación a que al lugar. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos motivos de índole procesal, como siempre, jurisdicción, competencia, legitimación, pero también tenemos motivos de fondo. Sería un poco lo que tendríamos que recordar a efectos de una pregunta tipo test o del tercero. Pero ese trámite solo se produce en caso de que el letrado le dé traslado, ¿no? No es obligatorio que siempre se produzca eso. Sí, que le dé traslado desde no, es en el primero de los trámites de inadmisión sí, en este trámite no, en este trámite ya es evidentemente cuando el tribunal entiende que puede haber algún motivo de inadmisión.
no dice, que yo sepa, no dice la ley que se exige traslado del letrado. Vale. Es que como ahí es justo en el trámite en el que el letrado da traslado para interponer la demanda. Sí, pero antes, pero vamos, lógicamente, No, sí, sí, o sea, lo que me viene a decir Sonia es, esta resolución judicial se produce como consecuencia de que el letrado entiende que el juzgado o el tribunal carece de alguna de estas causas. Yo entiendo que no. Pudiera ser, porque lógicamente el letrado en su función de impulsor del proceso, pues, oiga, es que en este supuesto el tribunal carece de jurisdicción o falta de legitimación. Lo estudia el tribunal y lo resuelve. ¿Y en qué me baso yo para decir esto? Porque, vamos a ver, la falta de jurisdicción en competencia del juzgado tribunal ya debería haberlo observado el letrado en el trámite anterior. Es decir, cuando se le presenta el escrito de interposición a la demanda, ya el letrado, antes de admitir la trámite, debe haber observado que el tribunal carece de competencia, ¿no? O jurisdicción. Pues lo que me chirría a mí, yo mentalmente, es que como ahí, una vez se recibe el expediente, el letrado automáticamente ya le da traslado para que formule la demanda. Claro, lo que me chirría ahí es en qué momento, si por ejemplo hay el juez o sala, ¿no? Considera que concurra alguna de estas causas para ahí el trámite, no sé si me explico. Sí, o sea, a ver, mentalmente. el ítem mentalmente sería que, bueno, lógicamente el letrado pasará la causa al tribunal, al ponente o el que sea. Entonces, es en este momento que sería ya, ese sería el momento en donde verdaderamente se va a producir la admisión a trámite. Entonces, si en el caso de un tribunal el ponente, en el caso de un juzgado, pues el juez, al estudiar la demanda, porque el juez, pese a que no se haya prácticamente mencionado, lógicamente, en el momento en que entra la demanda, el letrado debe dar cuenta al tribunal de la entrada de la demanda. Claro, por eso digo, pero no puede ser, no puede ser que el tribunal hasta este momento no haya tenido conocimiento. Hay que tener en cuenta que el letrado debe dar cuenta al ponente o al tribunal. Entonces el juez la estudiará y en este momento procesal, cuando se recibe el expediente administrativo, es cuando el juzgado o sala puede decir, caramba, pero nosotros no tenemos competencia para esto. Por ejemplo, el ponente al resto de la sala o sección, ¿no? O falta de legitimación, ¿no? O sea, sería en este momento cuando, desde mi punto de vista, el letrado debe dar cuenta en todo momento al tribunal, pero en este momento concreto, cuando se recibe el expediente administrativo a la vista de lo que prevé la ley, debería darse cuenta con más, con más razón, ¿no? Bien, entonces, recursos contra la admisión o inadmisión. Esto también es importante. Contra el auto que declare la inadmisión podrá interponerse los recursos previstos en la ley. El auto de admisión no será recurrible, pero evidentemente no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en un momento posterior. O sea que casi hay, si nos damos cuenta, la primera, que es de índole procesal, que realiza el señor letrado cuando entiende, bueno, pues que no se cumplen los requisitos. Si se cumplen, admite mediante decreto. Una segunda que acabamos de ver, y ahora tenemos todavía una tercera posibilidad de inadmisión o inadmisibilidad, ¿no? Digo yo aquí, cuando el recurso siga ante un juzgado, contra dicho auto cabrá apelación. Estamos hablando de los recursos que caben. Entonces dice, contra el auto que declare la inadmisión podrán interponerse los recursos previstos en la ley. ¿Cuáles son los recursos que prevé la ley? Si estamos ante un juzgado, cabrá apelación ante el TSJ o a la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, es decir, sala de lo contencioso administrativo del TSJ o sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional si estamos en un juzgado central. Y contra el auto de inadmisión dictado por la sala de lo contencioso, entonces cabrá recurso de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional o de un TSJ, lógicamente. ¿Vale? Pues muy bien, declarada la inadmisión por falta de competencia, se remitirán las actuaciones al órgano jurisdiccional que se estime competente para que siga su trámite. ¿Vale? Este sería, por tanto, si queréis, el primer temita que nos mete un poco ya en el procedimiento primero en instancia contencioso administrativo, y como vemos,
nada tiene que ver esto con el tema 16 o con el tema 16, no, perdón, 26 o con el tema 27 o con el tema 2, que ahora es también larguísimo. ¿Vale? Pues si queréis lo dejamos aquí. Entonces, de contencioso administrativo, por favor, para la semana que viene, 57, 58 y 59. ¿Vale? Vamos acumulando. ¿De acuerdo?